según el manejo con el andanza del aeropuerto. Según con el Airport Manager Celso Bayabos, el 38 millones de pesos valor de rehabilitación amo el último proyecto del DOTC. Antes kanila dali se llama Fiscal Autonomy. We have to produce for our own maintenance. Kasi jaman income, amo kami usap para na maintenance jaman. Ahora, depende kami ng national government for payment of electricity, payment of fuel, and sina, which is not enough. Pero para con el chairman del Committee on Tourism na Consejo, fuera el Fiscal Autonomy, mejor siempre que pursigi el transferida del aeropuerto na mas ancho lugar na Mercedes Talabaan. So observa itong mga promo del mga aeroplano, talama kita sa mga anchor destination. Meron itong mga promo dila, todo ang mga aeropuerto, buwan klase at presentable aeropuerto. Porque man dahil sa Zamboanga, pirimitaman miss out ali. Because hindi pa ka presentable el Jatun Aeropuerto. Según con Valesco, political will del tres alto líderes na syudad amo el debe tener para pursigi el proyecto. Pero el alcalde Celso Lobregat y aclaraya de más temprano que hindi debe gastar el gobierno local na construksyon del nuevo aeropuerto. I think the local government should wake up. Debe mira sila realidad kay hindi lang kita sa parakwando ang sina lang ang siyudad de Zamboanga. Si leader gat kita debe rasan debe siya kita foresight, and the foresight is for us to develop to expand Zamboanga City by having the airport transferred to a new location. El kaap na syudad no puede paabla si alcanza na Hermosa Festival al inaugurasyon del nuevo pre-departure area. Arrestado un residente de Arena Blanco na un entrapment operation que inicia el Police Station 6. El policía identifica con el sospechado como si Faija Abdurrahim, 27 años de edad. A la 1:00 madrugada cuando ella compra un agente de la autoridad con un sachet de ilegal shabu desde con Abdurrahim. Enseguida se arresta con Abdurrahim apenas entrega el ilegal droga con el buyer. Na celda no hay que enfrentar a media el sospechado. Con un internet cafe local na calle Campaner, el ya se entrada mag-hold-upper pasada las 8 anoche. El cajera del internet cafe, si Maria Luz Enriquez, ya habla que ya pretende como customer el un sospechado y después de cuantos minutos ya atracaste con él y ya planta fusil. Solamente 700 pesos ella puede sacar el hold-upper, incluido el cell phone del cajera. Un compañero del sospechado amota manejar con el motociclo que ya sirvió como getaway vehicle del hold-upper. Calesa, concierto de un famoso singer y inauguración del Plaza del Pilar. Amo según cuantos del mga actividades que está prepara el gobierno local para el Hermosa Festival. Según con el Committee on Tourism na Consejo, mga actividades puede atraer hindi lang mga turista sino hasta mga vivientes para salir na dila mga casa y experiencia con el Fiesta Pilar na Camino. Fuera el concierto de Sara Jerónimo ay inaugura también con el Plaza del Pilar, uno de mga nuevo parque na ciudad. Ahora que ya entra ya se llama Bear Month, ta principia también según el Christmas season na Pilipinas. Pero aquí na ciudad, kilaya ba ta puede notar el tiempo de Pascua? Tama patrol si David Santos. Ya prinsipya ba Dios eres día con esta clase de mga kansyon que tatuka na radyo? Numa se debe extrañar, siendo este día ta prinsipya mga se llama Bear Months. Na chequeada na Pag-asa Weather Station, ya tenía también un poco de cambio na kondisyon de tiempo. Si del agosto registra na 23.5 degrees Celsius, el minimum temperature al llegar a las 8 del aga, este día ya va na 21. Baho yakel, so pwede kita sinti kay kanya kita ra September going to kanya kita kita northern hemisphere winter season na. Pero según con el Pag-asa na mga meses que viene papadisinti el prioridad del tiempo. El Pilipinas según siya de con todo largo Christmas season entero mundo siendo ahora pa lang, primer día de septiembre o 115 días antes del Christmas Day, siya mga senyales del tiempo de Pascua. Según con DJ Ella del MOR 98.7, el FM station del ABS-CBN Zamboanga, ya queda parte del dila tradisyon que toca Christmas songs na primer día del mga Bear Months. So at least para siguro one thing is that
to get rid of the monotony kasi everyday amang kita tanplay ang mga new songs. So at least tapos kita uwi as early. Pero notable kay hindi pa bien animao ang syudad para entrar na Christmas season. Narunsyada the news team na kwantos ng mga grande department stores na pueblo ni uno kanila ngay patavende mga Christmas decors. Sigun ko mga sales ladies, Oktubre pa sila prinsipya bende mga dekorasyon. Afuera de un establecimiento ya conoce kami Kunyora Adelina, natibo de Ipil y Ventera de Orchids. Sigun ko ng 58 anyos de edad viuda, difícil sinti el tiempo de Pascua, mediante crisis y mga dificultad. Literal, kasi difícil kasi. Mag-difícil el sen, hindi kita man pasikat, may kita ni sen. Por eso na, ansina lang yun, kabende lang mga ansina, o kumpra tayong bende. Ansina lang. General, takuy palpulis. Pero tukada ng mga Christmas song, según kung DJ Ella, masking pakilaya taleba esperanza, especialmente ese tiempo donde afectado el mayoría ng mga trahedya como recente Manila hostage crisis. In a simple way lang, especially aquellos mga they're looking forward bolbel di na mga marido or di na mga mujer, December lang sila susunod naman junto ay mga pamilya. So at least parang every time they listen to this Christmas songs, sila mismo tas hindi, hi sir, kaya Christmas, kwanto months yan lang, mirahan niya kami. So at least parang clinical positive effect kanila ba? Y mientras hindi pa ta pwede mirar mga dekorasyon kita manda acorda con el Pascua, el importante según que firme esta optimismo. Después de todo, conocido el Pinoy que pronto ta recubrir desde mga krisis y na suma fuerza fe na Diyos tata. David Santos, Patrol del Pilipino. El siguiente na TV Patrol sa Bacano. Otro citywide cleanup contra la enfermedad de dengue fever inicia mañana. Pero City Health Office, tanaw ka también kita subi mga otro enfermedad